Quiero saludar a todas aquellas personas que nos están viendo a través del internet. Le damos gracias a Dios por tu vida, por conectarte. No te desconectes ni un solo instante, porque esta palabra es de Dios para tu vida, para hablar a tus circunstancias. Y de verdad que tú necesitas escuchar esta palabra. Démosle un fuerte aplauso a todas esas personas que nos van a estar escuchando. Si tú vives en la ciudad de Medellín, te invitamos los domingos. Tenemos 2 servicios, a las 10 y a las 5 de la mañana, en la carrera 50WF número 6 Sur, raya 51. Te estaremos esperando acá para que vengas a recibir algo poderoso de parte de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de procesados para un propósito único. Diga conmigo, procesados. Hay 4 interrogantes que todos buscamos responder en nuestras vidas. Hay 4 preguntas que todo ser humano en cierto punto de su vida se va a preguntar. Y cuando le digo todo, son todos. Y son en las siguientes 4 preguntas. Primero, ¿quién soy? Diga conmigo, ¿quién soy? Todos nos hemos preguntado quién soy. Y esa pregunta habla de identidad. ¿Cuándo viene esta pregunta? Cuando estamos por lo general en la adolescencia, porque estamos tratando de definir cuál es nuestra identidad, quiénes somos. El mundo te define de quién eres según lo que estudias, según tu carrera. ¿Usted quién es? Yo soy un comunicador. Yo soy un médico. Yo soy. ¿Tú crees que una profesión te da tu identidad? No. Así que no necesitas estudiar para tener identidad. Necesitas ir a aquel que es el que te creó, el cual es el único que te puede dar identidad. Y la primera identidad que Dios nos da es que nos llama hijos. Estamos en una sociedad que tiene faltante en la paternidad. Y a causa de que no hay paternidad, hay ausencia de identidad. Por eso nos preguntamos, ¿quién soy? Segundo, ¿de dónde vengo? Esta pregunta habla de origen. ¿De dónde provengo? ¿Qué había antes de que yo naciera? ¿Vine solo como resultado de papá y mamá y ya? ¿O hay un origen determinado? Otra pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi plan? ¿Para qué fui creado? ¿Qué tengo que hacer en la vida? Esa pregunta habla de propósito. Y la cuarta pregunta que nos hacemos, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es mi meta? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y eso habla de destino. Cuando encontramos respuesta a estas 4 preguntas, vamos a experimentar la felicidad auténtica. Por eso es que el dinero no te da felicidad. El dinero nunca va a dar felicidad. ¿Que ayuda? Sí. ¿Sabe por qué ayuda? Porque el dinero lo puede ayudar a usted a cumplir el propósito que Dios le dé, si es que necesita finanzas para cumplirlo. Entonces, en ese sentido, el dinero le sirve, pero no sirve para tener identidad. Porque yo puedo ser, ¿quién es usted? Un millonario. ¿Me define mi dinero? Entonces no soy nadie. Lo que soy entonces lo que habla de mí es lo que tengo, pero no habla de lo que soy. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando entendemos, tenemos identidad, tenemos el origen, tenemos propósito y lo conocemos, y sabemos cuál es el destino, y que sabemos que como hijos de Dios nuestro destino es la vida eterna. Entonces vamos a experimentar una felicidad auténtica.
ahí es donde verdaderamente vamos a ser felices y vamos a tener una vida feliz. ¿Por qué? Porque vamos a saber la respuesta de los 4 grandes interrogantes de la vida de todas las personas. El único que puede revelarnos estas respuestas es nuestro Creador. Él es el único que puede revelar los planos originales de una construcción. Creo que usted tiene que ir al arquitecto. Usted tiene que ir, si ya es de materiales, tiene que ir al ingeniero. Pero usted tiene que ir a aquellos que tuvieron todo acá y que lo desarrollaron. Dios nos tuvo primero en su mente y en su corazón. Luego nos creó, dice que desde antes de la fundación del mundo. Y después nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces, ¿cómo Él no va a saber? Si Él sabe el origen, si Él sabe, Él es el único como creador que nos puede dar identidad. Todo lo que es creado tiene un propósito. Entonces, si somos creación de Dios, entonces Él es el que nos da el propósito. Y la palabra de Dios nos habla del destino. Y si es el destino después de que dejemos el estuche y que ya partamos de este mundo, pues sabemos que hay un destino para los hijos de Dios y en la vida eterna junto con Él. Todos somos creados en la eternidad para un propósito, pero somos formados en la tierra para un tiempo específico. El tiempo específico, obviamente, de nosotros fue este. Este fue el tiempo específico de nosotros. Por eso tú y yo estamos hoy acá. Te hubiera podido tocar por allá los años 1700 y tú venís con ropa de esas hasta el cuello y las ropas de esa época, imagínate. Y esa hubiera sido tu época y ese hubiera sido tu tiempo específico. Pero Dios quiso para ti y para mí que fuera este. Entonces, aunque somos creados en la eternidad, Dios nos pone y nos forma para un propósito y un tiempo específico en la tierra. Es necesario pasar por procesos los cuales nos ayudan a desarrollarnos, a formarnos y a madurarnos para alcanzar el propósito a plenitud. Entonces, ¿para qué es un proceso? Es para entonces desarrollar algo en nosotros, tal vez desarrollar nuestros talentos, tal vez desarrollar nuestra personalidad, nuestro carácter. Empieza a desarrollar Dios muchas cosas. Empieza a formarnos, a instruirnos, a capacitarnos con cosas que necesitamos para el propósito. Y nos lleva a madurar. Porque cuando algo está maduro es porque está listo. La palabra madurez es estar listo. Eso está maduro, tú ya sabes que lo puedes comer. Porque está maduro. O sea, en otra palabra, está más que listo. Entonces, tú puedes tener la edad que tengas. Hay gente que puede tener la edad que sea y puede seguir inmaduro. ¿Por qué? Porque no está listo. Porque su carácter no está listo. Porque Dios no te va a poner en la posición donde Dios te quiere poner si tu carácter todavía no está listo. Si se va a derribar el imperio en el cual Dios te pone, se va a venir abajo porque no estás listo, porque no estás maduro, porque no estás preparado. Nuestro propósito se revelará mientras esperamos el tiempo terrenal determinado por Dios para su cumplimiento. En otras palabras, mientras pasamos por la vida, mientras conocemos de Dios, mientras servimos a Dios, mientras pasamos todos los procesos, mientras hacemos eso, Dios va a revelar su propósito y lo va a traer a cumplimiento en el tiempo determinado por Él, no en el determinado por nosotros. Por mucho que yo ore, yo no le puedo decir: Señor, ya quiero mi propósito listo, ya hacerlo mañana. No puedo. ¿Sabe por qué? Porque probablemente Dios sabe más que yo que no estoy listo para eso, que estoy siendo desarrollado, sí, que estoy siendo
moldeado, sí. Que estoy siendo formado, sí. Que estoy siendo madurado, sí. Pero sabe que todavía falta un poquito. Sabe que todavía falta un poco más, o sabe que falta mucho. Él es el que lo sabe, y por eso Él lo va a traer a cumplimiento cuando estemos listos. Son necesarios los procesos para ser entrenados y de esta manera alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. Todos fuimos creados para un propósito. Diga conmigo, todos fuimos creados para un propósito. Dígale a la persona que está a su lado, tú fuiste creado para un propósito. Dígale a la persona, porque si usted no le dice a la persona al lado, de pronto no lo está creyendo. Pero necesitamos entender que fuimos creados para un propósito. El diccionario define la palabra procesos de la siguiente manera: acción de ir hacia adelante. En otras palabras, un proceso no es para que te quedes lamentándote, quejándote y diciendo, ay, fracasé. No, ¿quién dijo que el fracaso es el límite? ¿Quién dijo que el fracaso es la meta? ¿Quién dijo que el fracaso es la barrera más grande que puedas tener? El fracaso simplemente viene, pero tú tienes que seguir hacia adelante. Pero el fracaso te forma más que el éxito. Escuche muy bien eso. El fracaso te da mejores herramientas, te da mejores enseñanzas, experiencias que lo que te puede dar el mismo éxito. Entonces, si usted se ha sentido que ha fracasado, pues tranquilo, eso lo ha formado y lo ha desarrollado. Entonces, ¿qué es el proceso? Es que sea lo que sea que yo llegue a pasar en mi vida, yo tengo que seguir hacia adelante. A seguir siendo procesado, probablemente sí, pero seguir hacia adelante. También el diccionario define la palabra proceso de la siguiente manera: conjunto de fases sucesivas. O sea, son varios sucesos de un fenómeno natural que conducen a un resultado en particular. ¿Le gusta esa definición del diccionario? O sea, es fases que usted va pasando en diferentes áreas para llevarlo a un destino en particular, a un resultado en particular. En otras palabras, se podría definir de la siguiente manera: una serie continua de acciones, de pasos, de cambios que nos llevan a un destino. Para los que quieren tomar nota, se la voy a repetir. Es una serie continua de acciones, de pasos y de cambios que nos llevan a un destino. Por eso usted ve constantemente cambios en su vida. No se preocupe, son necesarios. Usted ve que tiene que dar muchos pasos, pasos de fe, pasos creyéndole a Dios. Hágalos, porque eso se llama proceso. Y el proceso está diseñado por Dios para llevarnos al destino, para llevarnos al propósito. Amén. Pasamos por procesos con el fin de ser formados. Ese es el fin de los procesos: ser formados. Crecer en nuestro propósito demanda adaptarnos a nuevos niveles de madurez, de intelecto y de carácter. Si tú quieres ser formado para un propósito, tú tienes que crecer en esas cosas. Tienes que ir madurando en intelecto, en conocimiento. Tienes que ir también creciendo, y tu carácter tiene que ser modificado. Ay, es que mi carácter es muy dócil. No, bueno, Dios, para lo que Dios, el propósito que tiene contigo, no te necesita tan dócil. Te necesita un poco más fuerte, porque si no, te van a pasar por encima.
Entonces Dios tiene que desarrollarnos el carácter, no para mal, no me malinterprete, tiene que desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, para el propósito que Él tiene con nosotros. Durante nuestra vida tendremos que pasar por varios procesos, todos. La mayoría de la gente dice, pero ¿por qué más procesos entonces? En serio, más de lo que me ha tocado. Usted no se imagina, anciano, lo que yo he tenido que pasar en la vida, como para entender que lo que usted me está queriendo decir es que voy a tener que pasar por aún mucho más proceso. Sí, si usted no está listo, o los que tuvo no le han ayudado para prepararlo por completo, todavía hace falta. ¿Se fueron todos? Bueno, es que no me dicen amén, no interactúan conmigo, entonces me preocupo. Durante toda nuestra vida vamos a pasar varios procesos dolorosos. Algunos de ellos tomarán días. Hay procesos muy corticos, que entonces tú eres formado y lo entiendes tan fácil y aprendes de eso tan fácil que te duró un día. Pero hay procesos que te van a durar una semana. Tú dices, bueno, una semana, bueno, listo, no, esta semana fue muy duro, pero aprendí, algo formó en mí, como que maduré después de esto. Otras van a durar un mes, otras van a durar un año, y otras de pronto 5 años. Eso depende de qué, de qué tan dispuesto estás tú para dejarte formar, qué tan dispuesto estás tú para dejar entender los procesos en tu vida, qué tan dispuesto estás tú para entender que lo que estás pasando hace parte de una formación que necesita llevarse a cabo en tu vida. Hay gente que dice, no, pero yo no me puedo saltar eso. En otras palabras, los atajos, los que hablan en inglés, los shortcuts. Entonces, yo me cojo este atajo aquí, para este desvío, para llegar más rápido. Siempre el que le gusta utilizar los atajos, tarde que temprano le va a tocar volverse a la carretera de donde cogió el atajo y coger la carretera normal. ¿Y sabe eso qué hace en la vida de una persona? Demorar su proceso, demorar su propósito y demorar lo que Dios tiene para usted. Entonces le recomiendo que no coja rutas alternas, porque esas rutas alternas no sirven para nada. Sirven para usted saltarse los pasos que sí o sí tenía que dar, porque era necesario para su vida. Todo ser humano, sin excepción, todos tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por tribulaciones, tenemos que pasar por persecuciones, por acusaciones, por oposición, por dolor, por ofensas, por tentaciones, por heridas, por traiciones y por sacrificios. Todos no tenemos que pasar por absolutamente todos ellos, pero si alguna de estas cosas a usted le ha pasado, qué bueno, pero también recuerde que la va a seguir pasando, porque necesitan y siempre han estado diseñadas por Dios, para que Dios no las manda, Dios no te manda los problemas, Dios no te manda, Dios permite que como hijos de Dios tengamos que pasar por eso, sí. La diferencia es que Él prometió, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final, hasta que Él venga. Él prometió que no estaríamos solos en el valle de sombra de muerte. Aquellas personas que nunca pasan por el valle de sombra de muerte me dan inseguridad a mí. Cuando yo veo que alguien está ahí, que tiene de todo y que esto, pero no tiene un testimonio, no pasó por algo difícil, no pasó por un valle, me habla de que es un mentiroso. Me habla de que todavía entonces no estaba listo para lo que está teniendo, y que tarde que temprano eso se va a derribar y se va a ir al piso.
Hay hasta hombres de Dios o pastores que se saltaron tantos procesos que uno los ve hoy y que uno dice: ay Dios, ten misericordia, pero se saltaron los procesos y no estaban listos para lo que están haciendo hoy. Y eso tarde o temprano que lleva a la caída, lleva a derribar, lleva al pecado, lleva a muchas cosas. Pero la palabra hay que tener temor de Dios, porque dice: ay de aquel que haga caer a uno de mis hijitos. Y usted sabe que el que más responsabilidad tiene para hacer caer a uno de sus hijitos, o sea, al pueblo de Dios, es el líder, es el pastor. Por eso hay que tener mucho temor de Dios para hacer esto. Pero por eso hay que vivir los procesos. Diga conmigo: vivir los procesos. Entonces todos vamos a pasar por estas cosas sin excepción. Asegúrate de que cuando pases por estas cosas, la gracia de Dios esté contigo para superar todos los obstáculos y para que puedas ver la fidelidad de Dios a través de cada una de esas circunstancias. ¿Sabe qué? Lo más tremendo de pasar por tribulaciones es saber que si usted pasa por ellas y sabe que Dios está con usted, Él no lo va a soltar y Él lo va a ayudar a que termine de pasar ese proceso. Eso es lo tremendo de Dios. No te dice: no vas a pasar por esto, te dice: vas a tener que pasar por eso, pero yo voy a estar contigo, no te voy a soltar, no te voy a dejar. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia y no caerás, y si cae el justo, pues se levantará. Entonces Dios lo que quiere es que tú entiendas que en estos procesos de dificultad tienes que depender de Él, y que Él va a estar ahí para darte fuerza, para darte ánimo. Por eso dice: mi vara y mi callado te infundirán aliento. Mi vara te animará, mi vara, mi espíritu pondrá algo dentro de ti para que tengas la sabiduría, las estrategias, el amor para perseverar en medio de la prueba y salgas victorioso. Qué bueno poder pasar por dificultades, pero saber que al final de ellas mi Dios se manifiesta, mi Dios se glorifica, mi Dios aparece en la cena, mi Dios hace algo poderoso delante de nosotros para avergonzar a nuestros enemigos, para avergonzar a los que hablaron, para avergonzar a los que nos persiguieron. Qué bueno es pasar por procesos dolorosos, difíciles, pero saber decir al final: wow, pasé por esto, pero mi Dios fue fiel. Mi Dios fue fiel conmigo. Dios permite los procesos en nuestra vida para que dependamos de Él y decidamos rendirnos a la voluntad de Él. Lucas 22 versículo 42 dice: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta persecución, pasa de mí este problema, pasa de mí esta dificultad, pasa de mí esta situación difícil, dolorosa, que me va a doler muchísimo. Pero al final le dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Podemos pedir lo que queramos para no tener que pasar por tribulaciones, pero si permitió que su mismo Hijo Jesús pasara por ella. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios permite, acuérdese, cuando Dios permite que pasemos por esas cosas, si es su voluntad, obviamente Él va a estar con nosotros, pero siempre nos va a permitir pasar por eso con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de permitirle a Jesús que pasara por eso? Que tú y yo fuéramos salvos, que tú y yo fuéramos rescatados, que tú y yo tuviéramos vida eterna, que tú y yo pudiéramos experimentar a un Dios vivo y poder tener una relación con Él y llamarlo Padre. Si no lo hubiera hecho pasar por esto, y Él le pidió que no lo hiciera, pero si le permitió a Él, lo hizo porque Dios tenía un plan y un propósito con ello. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 3 y 4. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Esto es Pablo hablando
a la iglesia de Corintios. Y él, como hombre de Dios, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. O sea, no doy ocasión de que caigan en pecado. No provoco ofensas para que se desvíen. No provoco cosas para dañar a la gente. Dice: para que nuestro ministerio no sea vituperado. Va a venir vituperio, va a venir persecución, va a venir ataques contra tu vida, contra mi vida, contra esta casa. Va a venir vituperio, aunque no queramos, aunque, devuélvete otro versículo, aunque no demos ocasión de tropiezo, va a querer venir vituperio a nuestro, dice, a nuestro ministerio. El ministerio de Pablo hablaba del propósito de Pablo, así como el ministerio mío habla de mi propósito, pero el propósito tuyo, o sea, tu ministerio es aquel propósito que tú tienes que llevar a cabo aquí en la tierra. Amén. Entonces sigue diciendo el versículo 4: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias. Pasamos por todas estas cosas, no damos ocasión de tropiezo, pero dice: nos recomendamos como ministros de Dios. O sea, tenemos que dar buen testimonio como ministros de Dios. Tenemos que hacer las cosas bien como hijos de Dios. Pero aunque hagamos eso, lo vamos a demostrar también teniendo paciencia en medio de las pruebas. Lo vamos a demostrar pasando por tribulaciones. Lo vamos a demostrar pasando por necesidades. Y lo vamos a demostrar pasando por angustias. Usted se pregunta: y entonces, si yo entonces sigo a Dios, ¿por qué tengo que pasar por esas cosas? Eso no tiene sentido. Se supone que seguir a Dios me hace que no tenga que pasar por dificultades. No. Antes esas cosas le pasan a todos. Lo que demuestra que verdaderamente Dios está contigo es la manera de cómo sales de cada una de esas situaciones. Amén. Si usted me ve que yo paso por una situación y yo salgo decaído y dejo todo tirado y no quiero más, usted va a decir: ¿ese será el Dios que él tenía? Pero si yo logro esforzarme, pasar por encima de la adversidad, de la crítica, de lo que dicen, de lo que hablan, de la murmuración, de la persecución, si logro pasar eso en victoria, eso demuestra que Dios estuvo conmigo. ¿Y cuál es el Dios que yo sirvo? ¿Cuál es el Dios que yo amo? ¿Y cuál es el Dios que yo tengo en mi corazón? Porque eso demuestra no que Dios está con nosotros porque no pasamos nada. No, Dios está con nosotros porque sabemos pasarlo todo. Amén. En el mundo la gente se derriba con cualquier cosa. En Dios nos mantenemos fuertes porque es la roca en la cual estamos parados. Amén. Hay algo que es una ley universal y se llama la ley del proceso. Diga conmigo: la ley del proceso. Las leyes universales no pueden ser evitadas, anuladas o no pueden cambiarse. Hay leyes universales que están ahí para que nosotros pasemos por ellas. No pueden evitarse, no podemos coger atajos, no podemos cambiarlas, no, porque son leyes. Y las leyes están para ¿qué? Cumplirse. Entonces, en otras palabras, si hay una ley que se llama la ley del proceso, quiere decir que tú tienes que cumplirla pasando por el proceso. Esa es la única manera de pasar bien esa ley. Esta es una ley a la que todo propósito del cielo está sujeto. Todo propósito diseñado en el cielo está sujeto a esta ley.
O sea que para que nosotros lleguemos al propósito tenemos que pasar por esa ley. En nuestra vida pasamos a través de varios procesos. Hola, bendiciones, mi nombre es Steven Molina y quiero darte gracias por estar aquí en este canal. Conéctate todas las semanas para recibir una palabra de parte de Dios que va a bendecir tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des like y lo compartas con aquellas personas que más lo necesitan. Si estás ubicado en la ciudad de Medellín, queremos invitarte a la carrera 50WF número 6 Sur, raya 51. Y si quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer al 316-278-9759. Dios te bendiga.